Seguimos en Futuro Regional, estamos con los doctores José Giacometti y José Ferrara. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien. Todo bien, Ana. José, el domingo a la noche, festejos espontáneos de la gente por el segundo puesto obtenido por la selección y de repente alrededor de 300 hombres, da toda la sensación de que perfectamente organizados, hicieron nuevamente destrozos. Sergio Berni dijo que se trató de una acción coordinada, culpó a Mauricio Macri, desde el macrismo le respondieron, es la eterna cuestión. Nunca se va a resolver el problema. No, tampoco puedo decir yo quiénes son. Yo creo que era para festejar, porque un segundo puesto mundial creo que tenemos que festejarlo, más allá que nos hubiese gustado ser primero. Pero también creo que fue una cosa, como dijo Berni, fue una cosa totalmente armada, preparada, diagramada. Lo llamativo fue que fueron dos provincias, fue en Capital Federal y en Córdoba. Si usted revisa los medios, nos encontramos con determinada cartelería en la zona donde se inician esa clase de acciones. Lo que nos indicaría de que se utilizó gente preparada para hacer eso, se preparó gente diagramada para hacerlo y con un fin determinado, un fin político quizás. ¿De qué lado? No sé, pero fue un fin político. Desgraciadamente, lo que terminamos pagando todo esto es la ciudadanía, que termina con un problema, con un hecho más de inseguridad que nos lleva a no reaccionar adecuadamente ante hechos como este tipo y nos prohíbe a lo largo de todo el año de poder salir a festejar un evento deportivo de cualquier tipo por miedo a terminar como en estos casos. Porque se hablaba de Barras Bravas de Nueva Chicago, Chacarita e Independientes, hicieron entrevistas a Moyano y Barrio Nuevo, obviamente se presentaron como carmelitas descalzas, pero de todas maneras... Por eso yo creo que esas barras bravas están capacitadas como para actuar como fuerza de choque. A ver, yo no sé si una barra brava está capacitada. Yo creo que en un conjunto de personas que tengan una cabeza que pueda guiarlos, o sea, tenga un líder que pueda guiar a un grupo de personas, cualquier grupo puede estar preparado si el líder está preparado. O sea, de donde haya sido la persona, hay que pensar de dónde fue el líder. Las personas detenidas deben tener una orientación. El que la tiene, pues, el que sabe la verdad es la Policía Federal Argentina, que detuvo gente y posiblemente si ellos hacen un reconto de cuáles son los antecedentes de cada una de esas personas, podrían determinar exactamente del sector en que de dónde provino todo el desorden. Muy claro. José, hace unos días apareció publicado un artículo en el diario La Capital del juez de instrucción Juan Andrés Dónola, titulado Violencia, Inseguridad y Cambio, donde otra vez hace un diagnóstico del problema de la inseguridad. Algunos de los párrafos más importantes del artículo son los siguientes. Dice el doctor: el control es el primer medio de prevención como herramienta útil en aras de evitar hechos violentos y por ende es la manera de consolidar exitosamente cualquier programa de seguridad que pretenda aplicarse. Quien no controla no previene, porque el control claramente es el reaseguro de la prevención. En toda sociedad es necesaria la aplicación de actos de autoridad en el más amplio sentido. Aun cuando la prevención sea efectiva y se realicen todos los controles, resulta necesaria la actividad presencial de la autoridad como un estandarte visible y a los fines de brindar la protección y seguridad que la sociedad necesita. Este primer párrafo, ¿alguna reflexión? Y es imposible no estar de acuerdo, o sea, coincido en todo con lo que dice el doctor Dónola. Y volviendo al tema que vos le hacías referencia recién a José Luis, es muy claro el control y la prevención. Lo del otro día en el Obelisco, lo del día domingo, era muy fácil desarticular eso. Incluso los medios televisivos llegaban a decir que eran 6, 10 personas y uno veía que eran 6, 10 personas. Había un medio periodístico que estaba filmando desde un edificio. La otra gente a escasos 200 metros ni sabía que estaba esos ataques que había a comercio y a la propia policía. Era muy fácil desarticularlo, muy fácil terminarlo y por X motivo que habría que esclarecer no se actuaba. Y sin usar violencia, no era necesario usar violencia, no era necesario usar las armas. O sea, me parece que acá siempre nos quedamos con ese sinsabor de que no saber quién es el grupo o fracción política o no, o que bajo qué ideología atenta siempre contra los actos
que su génesis es solamente festejo, ninguno creo que había ido con intención de dañar absolutamente nada, y repito, es muy fácil desarticulación y no se provoca eso, o sea, con lo cual me parece que no existe el control, o sí existe el control, pero el control específicamente para dejar que eso suceda y no para prevenirlo. Porque recuerdo los festejos del miércoles cuando Argentina elimina a Holanda, que fue multitudinario, no pasó absolutamente nada, y casualidad el domingo se producen estos problemas. Evidentemente la política aquí tiene mucho que ver. Alguien quiso que el pueblo no festejara, que no hubiera alegría. Sí, o lo que se persigue en otra cuestión, y reitero, y el sinsabor de que nunca ni la justicia, ni la policía, ni los medios periodísticos, si tienen esa información, le brinda a la ciudadanía el porqué de esos desmanes. O sea, no es una cuestión que sale de cualquier especulación. O sea, la gente fue a festejar, reitero, a escasos 200 metros se dieron cuenta que existían esos desmanes con los gases lacrimógenos. O sea, es totalmente imposible que uno avisorara que podía suceder eso. Me parece que acá las intenciones son otras y bueno, y fallan los controles, o lo que es peor, reitero, los controles estén encaminados a que esos desmanes se produzcan y no se desarticulen de inmediato. Y la ciudad de Buenos Aires tiene la herramienta como para desarticularlo a minutos de intentar. Yo creo que ni siquiera tendrían la posibilidad de intentarlo, pero una vez intentado y una vez puesto en ejecución, de desarticularlo en forma inmediata. José, una pregunta se cae de Maduro de cajón. ¿Qué pasa con los servicios de inteligencia? ¿No tienen agentes infiltrados? ¿No tienen información? Yo creo que como todo lo que la palabra inteligencia significa, por los distintos gobiernos, han sido tomados o fueron tomados como mala palabra. Y se dejaron de hacer los trabajos de inteligencia delictivo y de otros tipos que se deben realizar. No hace falta hacer inteligencia política, porque eso a la policía no le hace falta, pero sí se han dejado de hacer el análisis realmente de inteligencia que se hacía con el recogimiento de información y el encuadro de información que permitiera realizar una inteligencia vivaz sobre todo lo que es delito o posibles, diríamos, consecuencias que pueda traer un determinado movimiento de personas, como puede ser hasta un festejo de fútbol. Haciendo lugar a lo que decía José recién, creo que hay algo muy importante. Si la prensa hubiese sido más imparcial, posiblemente hubiese tratado de investigar más sobre las personas detenidas y sobre las personas que fueron, de qué grupo, para qué grupo pertenecían, y habría que darlo a publicidad para que la gente sepa qué grupos son. Se da muchas veces que cuando ocurre algo en un lugar determinado, el gobierno de la zona trata de que se transmita públicamente quiénes son los responsables de esto. Por ejemplo, si se hace un equipo de Ñublense Central, siempre los medios, sí, lo de Central, que había una persona que fue identificada del grupo de Central, atacó la cosa de Ñublense, o al revés, atacaron En este caso se hizo un despliegue, hubo roturas de vidrieras, heridos, y no sabemos nada de quiénes son los que iniciaron todo esto. La prensa no investigó esta vez. La justicia no salió a explicar quiénes son los detenidos, cuántos detenidos hay, de qué orientación son orientación política, futbolística, de qué son. Yo creo que eso también corre para la inteligencia, y la inteligencia que hace los medios normalmente también se da para todo eso. Hernán, sí. una salvación. Sí. El doctor Donald, yo lo conozco personalmente y sé la condición humana que responde. De todas formas, también es obligación decir que también la jurisdicción, más precisamente los tribunales y los jueces, también tienen una función de control y de prevención. Aunque pareciera que una vez que llega a tribunales ya el delito está hecho. No obstante eso, yo considero que los tribunales y el Poder Judicial tienen una función de control y prevención con su conducta. Y me parece que también una cuenta pendiente que tiene y que nadie se hace cargo y que nadie la menciona, sino siempre se generaliza y se elabora frases que uno nunca va a estar en desacuerdo, pero que tampoco nunca dicen cuál es la responsabilidad que tienen todo ello en este sentido, que también la tienen. Algo más, doctor, pero ya nos tenemos que despedir. La CIDE, del Estado de Derecho, ¿el gobierno ejerce control realmente? Bueno, la CIDE es un servicio de inteligencia del Estado.
donde el Servicio de Inteligencia del Estado son para tareas de otro tipo, o debería ser para tareas de otro tipo, no es para hacer la inteligencia interna en el caso de cómo se va a manejar una masa o cómo se maneja el delito. Eso lo hace la policía, no lo hace la CIDE. La CIDE es un servicio de inteligencia de Estado que está con otra finalidad. No conozco el reglamento interno de ellos, pero es servicio de inteligencia del Estado. Va referente al Estado Nacional y generalmente podría ser como la CIA de Estados Unidos, que pasa los límites del Estado para investigar en otros órdenes. La policía es algo mucho más sencillo, es saber qué delincuente está trabajando en la zona o qué grupo está armando una manifestación contra algo, simplemente para informar a los superiores e informar a quien corresponda para que el gobierno político determine cuáles son los procedimientos a seguir. Para eso sirve la inteligencia o la información que se pueda recoger de la calle. Pero la información e inteligencia que puede recogerse en la calle es muy simple, es saber cómo se está manejando el delito, ver cómo se está manejando, quiénes están trabajando en el delito. Eso se puede sacar hasta de la inteligencia de las cárceles, quién salió en libertad y por el modo operante quiénes son los posibles delincuentes que están cometiendo hechos. Todo eso es inteligencia. Pero bueno, se estará trabajando mal. Doctores José Giacometti y José Ferrara, muchísimas gracias. Nos reencontramos Dios mediante la semana que viene. Ahora, si le parece bien, estimado director, hacemos una breve pausa y seguimos en Futuro Regional. Con el doctor Rodrigo Masuccini. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy bien. Me alegro mucho. A propósito del tema de las comisarías, que es una institución policial que está últimamente cuestionada, la pregunta sería la siguiente: ¿realmente cumple con sus funciones esta institución policial? ¿Habría que mejorarla? ¿Habría que reemplazarla? ¿Qué es lo que habría que hacer con la institución comisaría? Bueno, el otro día, hablando con un titular de una comisaría de Rosario bastante importante, me decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar las comisarías y darle todo el apoyo en inversión, en dinero, material, hombres a los cuerpos, que sería Comando Radioeléctrico, Patrulla Urbana, o vamos a tratar de darle un nuevo vuelo a las comisarías. ¿Por qué me decía esto el hombre? Es muy sencillo. Él se encuentra en una comisaría importante que con suerte puede tener 15 hombres, o sea, por tercio dividido le da 3 o 4 personas. Corolario, entre que uno cuida al preso, el otro toma una denuncia o atiende al personal, no tenés cómo mandar gente a patrullar. O sea, esa comisaría es en realidad un gasto administrativo, pero no es operativo en el sentido de hacer una prevención del delito. O sea, hay que ser muy cuidadoso cuando el gobierno destina todos los medios a un sector, aunque trabaje mal o bien ese sector, y descuida algo tan importante como la comisaría. Yo creo que hay que darle un nuevo vuelo a la comisaría, por este motivo sencillo. El comisario, si más o menos tiene tiempo de trabajar, así con una dotación con permanencia en el lugar, va a conocer a las personas que transitan la comisaría, a los comerciantes, a la gente buena, a la gente mala y a la gente regular. Cuando uno no le da tiempo al comisario, ni al personal, ni los medios para trabajar, ¿qué pasa? El desconcierto permanente. Los que tienen que hacer prevención no conocen su jurisdicción. Entonces tenemos un montón de críticas, la comisaría no hace nada, dónde está la policía, etcétera, etcétera. Y obviamente está cuidando presos, está haciendo una función para la cual no está preparada o funciones administrativas. Eso se tendría que derogar totalmente del régimen policial, de una policía que uno quisiera. Entonces el planteo es, para los futuros gobiernos, secretarios de seguridad, ministros, es ¿qué van a hacer con las comisarías? ¿Va a seguir siendo un edificio antiguo que decora el barrio, donde va a haber una chica que te toma denuncias y un señor que cuida de presos, o va a ser un galpón de vehículos, una vereda llena de vehículos viejos, o va a ser realmente un ente operativo de la ciudad de Rosario? Esa es la pregunta que tiro. Yo, Rodrigo, a esta altura de los acontecimientos no logro entender por qué siguen estos problemas con la policía, porque es muy claro lo que está pasando. Y la responsabilidad, en definitiva, es del poder político. El poder político, ¿qué pasa? No quiere solucionar el problema, no puede, no le conviene solucionarlo, porque si no le conviene solucionarlo, la población está en serios problemas. Primero, no le conviene, y segundo, no sabe. Pero si quisiera, si pudiera hacerlo, creo que no lo solucionaría. Porque la policía en el estado que ellos la dejan es muy útil. Realmente una policía en este estado creo que es un logro para cualquier político que se precie, porque la usa para los fines más espurios y no para lo que realmente ha sido creada. Vale decir que, desde tu punto de vista, hay una suerte de connivencia entre corrupción policial,
corrupción política, a la dirigencia política o a algunos políticos les conviene lidiar con policías corruptos? Si no, no se entendería. Vamos a casos concretos porque es lo que nos gusta a nosotros tratar. Durante años no se le exigía a los oficiales que iban ascendiendo la declaración jurada. Después, cuando estallaron los escándalos de corrupción, dijeron, oh, pero este muchacho, ¿cuántos bienes? ¿Qué pasa? ¿Nadie lo investigó? Y no, si no los habían obligado a presentar la obligación jurada para los ascensos. Uno va a asuntos internos, que está acá cerca, y pregunta, ¿cuánta gente está trabajando en este tema de investigaciones patrimoniales? 2. O sea, la señal es clarísima. Si usted pone a 2 personas para hacer un trabajo que es bastante complicado, que lleva meses, si no años, porque hay que mandar oficios a todos los bancos, a los registros, hay que tener la colaboración judicial, 2 personas no pueden investigar a 200 o 300 altos oficiales. Queda claro que si a mí me interesase investigar ese tipo de corrupción, nombraría mucha más gente. Ahora, cuando desde las altas esferas del poder político se le dice a la población que el problema se está solucionando, que vamos a contar con una policía profesional, idónea, ¿se le está mintiendo descaradamente a la población? Se le está mintiendo. Bueno, nosotros creo que es algo de lo que primero comentamos en esta mesa de la ciudad. ¿Qué pasó con la escuela de policía? Antes uno se podía quejar de la formación policial, podía decir, no me gusta, es militarizada, es errónea, pero había. Ahora creo que lentamente se está desdibujando una formación policial y se está perdiendo un montón de conocimientos, tanto profesionales de instrucción escolar y los empíricos. Empíricos porque hay gente que sabe que se retira y no va dejando su enseñanza. Es un tema para discutir, pero si no se guardan esos conocimientos, la profesionalización no se está dando. Se está dando un deterioro del conocimiento policial. ¿Qué va a pasar en Santa Fe cuando las fuerzas federales dejen de lado esta provincia por orden del gobierno nacional? Lo mismo que está pasando ahora. Lo único que hicieron las fuerzas federales es actuar sobre los búnkers y lograr hacer que reine el sentido común. Es muy loco que haya un kiosco clandestino de sustancias de venta al público. No sé si se comprende, no puede haber. Eso, como decía el secretario Berni, en Córdoba eso no pasaba. Y en Buenos Aires, no es por comparar, pero es una cosa inimaginable que uno diga, pase un patrullero, ¿qué hay acá? No, ahí está la farmacia, al lado del kiosco el búnker de drogas, atrás la roticería. No podía ser. Las fuerzas federales han logrado eso, pero no han logrado mucho más. Es una presencia interesante, han luchado muy bien contra las motos clandestinas, en Galvez, en Rosario. A mí me parece bárbaro, yo apoyo la presencia de Gendarmería y Prefectura, pero no han hecho grandes... Ha sido un poco para la galería, ha sido interesante. Pero la gente tiene la sensación de que se ha mejorado. Es una sensación, pero el índice de homicidios dice otra cosa. Pero no quiero estar en contra, no quiero abrir una discusión. A propósito del índice de homicidios, ¿cómo vamos en Rosario? No llevo la cuenta. Pero no es un problema estadístico. No llevo. Están matando 3, 4, 5 personas todos los fines de semana o por semana. Parece que el tema, la Fuerza Federal no ha logrado detener ese problema de criminalidad. Quizás otros. Lo que hablábamos siempre con los compañeros de la mesa es, hay un montón de gente que trabajaba en los búnker, que mal tenía una función asignada y no molestaba al resto de la sociedad, y ahora al cerrarse esa fuente de trabajo espuria, ha tenido que salir a buscar el sustento a la calle con un arma. También eso es peligroso, hay cuestiones para trabajar, por supuesto. Rodrigo, ¿qué responsabilidad le otorgás a los medios de comunicación en este problema de la inseguridad? Mucha dentro, pero ellos no tienen toda la culpa, pero sí que hay mucha gente que ha sido permeable, como diría Luis Ventura, a los cantos de sirena del poder, que es muy lindo estar cercano al poder, más en Rosario, donde la pauta publicitaria es pequeña, y bueno, cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Tendríamos que haber avisado esto en el año 2007 o 2008. ¿Vos crees que hay periodistas que son cómplices de todo esto? No sé si son cómplices, son amigos o muy cercanos al poder. Saben cosas y no las dicen por conveniencia, les indican de arriba, decir tal cosa. Hay mucha ignorancia, hay una doctrina jurídica que se llama la ignorancia preordenada. Yo digo, no voy a conocer de tal tema para no mentir. Ah, qué bien.
Hay mucha ignorancia, creo que hay mucha ignorancia preordenada y mucha gente que también hay gente que prefiere desconocer o no decir. ¿Y esa doctrina es una creación tuya o realmente no existe? Existe, aunque usted no lo crea, sí. Con sus doctrinarios, todo. Sí, hay gente, hay fallos y todo. Se da mucho en el tema de drogas. Usted dice, Hernán, lléveme este paquetito. Usted no tiene que saber lo que es, no lo abra. Y usted dice, efectivamente usted no lo abrió y se está llevando éxtasis o cocaína de Paraguay, un ejemplo, Bolivia, a Buenos Aires. La inseguridad, algunos temas de la droga, temas complicados, ¿siguen siendo temas tabú para los grandes medios? No son tabú, pero obviamente buscan la espectacularidad y la noticia, el título, como dicen los periodistas, que no está mal desde un punto de vista del negocio, no está bien desde el punto de vista del derecho a la información del ciudadano. Por eso uno escucha las cosas más alocadas en los medios, buscando siempre una intencionalidad, o de negocio o política, pero realmente el tema de cómo combatir la criminalidad organizada no lo dicen nunca. El tema de los registros de la propiedad, eso que hablamos siempre, nunca, jamás sobre eso. Van de poner pena de muerte cuando lo agarren a un tipo, cuando todo el mundo sabe que jamás lo van a agarrar. Ya para finalizar, Rodrigo, ¿cómo ves el panorama en materia de inseguridad en Rosario, en Santa Fe? Muy a grandes rasgos, ¿sos optimista, pesimista? Yo siempre soy optimista porque las soluciones están, simplemente hay que aplicarlas. Está complicado. Bueno, pero hay gente que no quiere. Hay que ver, esta es una democracia. Si el pueblo vota soberanamente continuar con esta política, quiere decir que ha votado soberanamente por lo bueno, por lo regular del gobierno y por lo malo. Rodrigo Mazzuccini, muchísimas gracias, muy claro amable, como siempre. Ahora, si le parece bien, estimado director, hacemos una breve pausa y continuamos en Futuro Regional.